Jorge, todavía hay algunas preguntas, bueno, al margen de las que ya, de las interrogantes que ya saltó tu tocayo, hay algunas más. Con respecto, ha sido insistente en que la idea es tratar de aumentar la recaudación en los términos de los países de la OCDE. Tu tocayo dice, qué bueno que no recaudamos tanto. Y yo te diría, bueno, a ver, el espíritu del 31 constitucional, 31 fracción cuarta, si casi lo recuerdo, es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público de forma proporcional y equitativa, ¿correcto? Es proporcional, es equitativo, sería a los ojos de una controversia que termine dirimiéndose en la Suprema Corte de Justicia y con los antecedentes que hay, tendría estos alcances de ser proporcional y equitativo, y además parecería que en la exposición de motivos y más es un impuesto estrictamente recaudatorio, y la Constitución dice, bueno, pues los impuestos no son para recaudar, ¿no? Son para contribuir al gasto público. Si quisiéramos recaudar, bueno, pues ya ha echado para atrás la Corte algunos otros impuestos en algunos otros ayeres. Si es un impuesto con un ánimo estrictamente recaudatorio, en el sentido que la OCDE, y como tú lo has venido fundamentando, tendría una posibilidad de ver la luz en el diario oficial de la Federación con todos los alcances que esto tendría. Esa sería la primera pregunta. Y ahora, la realidad, la práctica. Jorge te dice, oye, solo el 8% hereda. Decía alguno de los fiscalistas más importantes, y ese 8% tiene el presupuesto suficiente para hacer una práctica, una estrategia fiscal, para terminar dándole la vuelta. Cosa que además ya hay un antecedente en México muy similar, que se tuvo que terminó siendo letra muerta. ¿Por qué? Pues porque fue inoperante, no recaudó, no logró un impacto recaudatorio como lo estableció el legislador en su momento. Son dos preguntas adicionales a las que te lanzó en su momento Jorge. Bueno, primero, respuesta al tema de lo del doble impuesto, doble tributación. No hay, digamos, ni siquiera ese doble impuesto, que por ejemplo dices, es que cuando te traspasan una propiedad tú pagas un impuesto, y si la quieres volver a traspasar vuelves a pagar ese impuesto, porque es otro acto jurídico. Y entonces en esto, pues obviamente, entonces esta persona, si quiere volver a traspasar, son actos jurídicos distintos. Yo estoy de acuerdo en que el gobierno de México es cleptómano, que es el peor para gastar no solamente desde el punto de vista de la corrupción, sino desde la redistribución. Y ahí me referiría a lo que dice mi tocayo, a la incongruencia de Morena. Es un partido que no pasaría por izquierda en ningún lugar del mundo, ni Andrés Manuel López Obrador sería un presidente de izquierda en ningún lugar del mundo. El gasto público. Él dice, lo que te dice el Banco Mundial, la OCDE, es el gasto en educación superior, sobre todo en países en general, pero sobre todo en países como México, donde tienes problemas en educación básica, en educación secundaria, en media superior, y tantos frenos para llegar a ese punto. Está tan filtrada la proporción de la población que llega a educación superior, que ya son privilegiados, y que entre más inviertas tú en educación superior, más contribuyes a la desigualdad. Y Andrés Manuel todos los gastos los orienta no por un sentido de justicia social, sino de crear clientelas electorales. ¿Por qué no anuncia un gran programa de igualdad en el que digamos, vamos a garantizar que todos los niños de cero, o sea, desde su nacimiento hasta los 2 años, tengan una igualdad de oportunidades? Porque eso sería, todos los psicólogos, los pedagogos, los nutriólogos te dicen, ahí es donde se juega la mayor parte de tu potencialidad como ser humano, de los 0 a los 6 años. Y ahí no está concentrado el gasto por la sencilla razón de que esos jóvenes no votan. Yo pues aquí está mi hijo, acabo de tener un bebé. Nada más de pensar el martirio que debe de ser en un centro de salud, esa misma experiencia. Si algo sucede mal, de rural, por ejemplo, o en la sierra indígena. Y entonces, en vez de igualar las oportunidades ahí, que es una cuestión definitiva, no, donde están potencialmente clientelas electorales. Eso no quiere decir que uno esté en contra de los adultos mayores o de los jóvenes universitarios, ¿no?
pero ¿dónde impactas más en la desigualdad? El Procampo, que Narro, que ahora va a presidir Agricultura en el Senado, Alfonso Ramírez Cuellar, que ahora va a presidir presupuesto en diputados, andaban defendiendo el Procampo, sin maíz no hay país. Y John Scott, un académico del CIDE, hizo un estudio de la distribución del ingreso según los beneficiarios de Procampo. Era más desigual la distribución de Procampo que la distribución del ingreso y que la distribución de la riqueza en México. Eran acaparadores, rentistas, concentradores. El Procampo no beneficiaba a los campesinos pobres, beneficiaba o beneficia a los grandes tenedores de tierra. Entonces, en eso estoy de acuerdo con mi tocayo. Hay una gran hipocresía disfrazada de justicia social en este país. Los notarios son otros, que son de los primeros que levantaron la mano contra el impuesto a las herencias. Son un monopolio. No, para ser notario no importa tu competencia, tu capacidad. No estoy diciendo que no haya notarios buenísimos. Hay extraordinarios notarios en este país. Y hay quien sí tiene un mérito y quien tiene... Pero no ese es el criterio con el que se asignan notarías. Las decide de manera discrecional el ejecutivo, un gobernador, porque es compadre, porque es una lealtad. Y además es un monopolio, no diría natural, pero es un monopolio clarísimo. Y es una promoción al rentismo, y lo que dice mi tocayo es cierto, son de las tarifas más caras a nivel mundial por trámites que son absurdos muchas veces, por estampar la firma. Entonces, yo creo que es el tipo de gastos que sí podemos ir vigilando. Lo de darle la vuelta. Hay un concepto en economía muy importante que se llaman externalidades. Las acciones que tenemos a veces son muy buenas, de muy buenas intenciones, y tienen consecuencias no deseadas. Eso es una externalidad. Una externalidad del impuesto a las herencias, como de cualquier impuesto, es que se generen mecanismos para tratar de no pagarlo, para tratar de no hacerlo. ¿Qué ha hecho Estados Unidos o los multimillonarios de Estados Unidos y de otras partes del mundo para no pagar impuesto a las herencias? Hacer fundaciones. Esa es una externalidad que yo no veo tan negativa. Si tú ves el trabajo de la Fundación de Zuckerberg, de la Fundación Gates, prefiero que haya eso a que haya el tipo de ricos que hay en México. Y de nuevo voy a eso. Vean toda la filantropía y toda la inversión en ciencia, en patente, en tecnología que hacen los ricos norteamericanos, todos los patrocinios, todos los proyectos que patrocinan. Y vean lo que hace Bayeres, y vean lo que hace Salinas Pliego, y vean lo que hacen los multimillonarios mexicanos. Y que además, con todo respeto, Salinas Pliego financia foros de libertad, toda esta ideología, y es el principal aliado político de López Obrador, o sea, y de los grandes financiadores de su campaña. ¿Cómo va? Lo que dice mi tocayo, que el neoliberalismo, claro que en México hay un capitalismo de compadres. ¿Por qué José María Lobo está defendiendo el proyecto del aeropuerto? ¿En qué país del mundo le aceptarían eso a un líder social y puro? Que un contratista que aparte licitó para el nuevo aeropuerto. Él se presentó al nuevo aeropuerto, no le parecía que era una mala idea si le daban la obra. No, ahora lo que quiere es su parte del pastel. No está configurando ni defendiendo el lago. Él en particular no. Hay activistas ambientales que tienen un legítimo reclamo frente al nuevo aeropuerto por la defensa del lago. Pero este señor no. Este señor fue una licitación para construir el nuevo aeropuerto. ¿No se lo dan? Ah, no, yo tenía una idea mejor. Y un contratista es el defensor. Eso no lo aceptaría alguien que esté contra el neoliberalismo. ¿Cómo mandas a un contratista a defender el proyecto de infraestructura del gobierno? Está totalmente atravesado el conflicto de interés, totalmente mediado. Yo considero que parte de lo que hace corrupto y que le toman al gobierno es la forma en que se pagan impuestos, que es una de las cosas que se tienen que corregir. Por ejemplo, el impuesto predial es otra situación absurda, y que además hay estados que tienen una regulación complejísima. Estoy de acuerdo con mi tocayo en que hay que simplificar el pago de impuestos. Entre más simple sea un impuesto, es mucho más tendiente a ser justo, y también hay que poner candados en el gasto público. Más impuestos sin más candados al gasto público, sin más regulación, sin más supervisión, también es una pésima idea. Y doy otro ejemplo de un mal impuesto, porque dije que no me iba a referir a eso. Por ejemplo, subsidiamos a las tabacaleras. El impuesto al tabaco, que es uno de los más bajos en el mundo también, 39,000 millones de pesos de recaudación. El Estado gasta en enfermedades asociadas al tabaquismo 81,000 millones. No podemos subsidiar tabacaleras y, por ejemplo, cobrarle impuestos a muchas otras personas que no deberían estar pagando.